Padre nuestro Dios, Santo y misericordioso que nos amas, te damos muchísimas gracias por habernos salvado de nuestro pecado y de la perdición eterna por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos tu gran amor verdaderamente, a través de tu palabra todos nosotros lo hemos conocido y lo hemos creído. Pues ahora tenemos la gran esperanza para ir al cielo, también gran confianza en ti, Señor. Todos nosotros queremos obedecerte en nuestra vida, pero aún somos débiles, tenemos la naturaleza pecaminosa, por eso muchas veces podemos cometer algunos errores, pecados y podemos fallarte, Señor. Pero tú eres misericordioso, por eso tú siempre nos perdona para que podamos tener la buena relación contigo, Señor. Nosotros queremos saber más y más tu santa voluntad, no solo para satisfacer nuestro conocimiento, sino también para ponerla en práctica en nuestra vida para agradarte, Señor. Nosotros queremos predicar tu evangelio con más fuerza, con más sabiduría a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor. Sobre todo queremos salvar a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Por eso te pedimos que nos utilices más plenamente como buena herramienta del Evangelio para entregar este gran mensaje a ellos. Alrededor de nosotros están ocurriendo las señales del fin del siglo. Todos nosotros podemos verlas, también podemos despertarnos del sueño espiritual para que podamos ser velados para esta gran obra. Sobre todo te pedimos que nos envíes más gente a tu iglesia para que ellos también puedan escuchar tu palabra, puedan encontrar la gran verdad, la gran salvación. Por eso te pedimos. También el Espíritu Santo siempre está con las iglesias que predican tu palabra, para que a través de la iglesia se pueda mostrar tu gran gloria, tu gran poder para salvar a muchas personas. También oramos por los hermanos y hermanas que están pasando por las situaciones difíciles. Algunos hermanos están buscando el trabajo, algunos hermanos están débiles física y espiritualmente. Nosotros no sabemos muy bien sus situaciones, pero tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Por eso tú puedes estar con ellos, puedes consolarles, también puedes proveerles lo que necesitan. También oramos por el nuevo local de la iglesia. Ahora están haciendo la reforma sin tener ningún problema, pero nosotros tenemos esperanza que cuando nos trasladamos por allá podemos predicar con más fuerza, con más valentía. Por eso queremos que todo sea cumplida la obra cuanto antes. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de buscar la Biblia, quiero preguntaros una pregunta, como examen, ¿no? El libro de San Juan, están escritos 7 milagros que hizo Jesús, ¿no? El otro libro, San Mateo, San Lucas, San Marcos, están escritos muchos milagros que hizo Jesús, pero el libro de San Juan solo están escritos 7 milagros. Entre ellos, ¿cuál fue el primero? Sí. Casamiento, sí. En el capítulo 2 de San Juan está escrita la fiesta de boda, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Jesús convirtió el agua en vino. Eso es el primero milagro. Y el segundo, ¿cuál? Ya, eso no sabe. Por eso vamos a aprender hoy este segundo milagro que hizo Jesús, que está escrito en el libro de San Juan, capítulo 4. Vamos a ver. San Juan, capítulo 4. Creo que hace, no sé, si 4 años más o menos, yo prediqué una vez sobre este tema, pero creo que casi nadie puede recordarlo.
Sí, por eso vamos a ver. Y también algunos hermanos lo han escuchado. Me gustaría que hoy aprendamos con este tema. San Juan capítulo 4, del versículo 46. Sí, 46. Hasta 54. Si primer versículo yo leo y el siguiente vosotros lo leáis, por favor. San Juan 4, 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Versículo 54, leamos juntos. Esa segunda señal hizo Jesús cuando fue a Galilea. Aquí está escrito el segundo milagro que hizo Jesús. No el segundo, sí, segundo milagro que está escrito en el libro de San Juan, ¿no? El primer milagro, como hemos aprendido, en la fiesta de boda, Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, el mismo lugar, Caná de Galilea, Jesús otra vez vino a este lugar y encontró con un oficial del rey. Sí, cuando leemos estos versículos, podemos encontrar dos fe, ¿no? Primero, creyó la palabra de Jesús, sí, este oficial. Y luego, cuando se regresó a su casa, creyó otra vez, con toda su casa. Entonces, ¿a qué se refieren estas cosas? Hoy vamos a aprender, yo quiero explicar estas cosas, dos tipos de la fe, ¿no? Sí. Pero antes de esto, vamos a ver el versículo 43. Aquí, 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, ¿no? Sí, antes de estos versículos, sí, había una conversación entre Jesús y una mujer samaritana, ¿no? Sí. Y una mujer samaritana buscó el agua y se acercó en un pozo, ¿no? De allí se encontró con Jesucristo. Jesús también tenía sed y le pidió a esa mujer que le diera algo de beber, ¿no? Un vaso de agua. Pero debido a que no se lleva bien entre los samaritanos y los judíos, por eso esa mujer no quiso darle a Jesús ningún agua, ¿no? Jesús le explicó sobre el agua viva, ¿no? Si tú conocieres el que da el agua viva a las personas, entonces tú me pidieras, ¿no? Y luego ella se dio cuenta de que Jesús era Mesías, ¿no? Después de saber esto, recibir el galardón, el don de Dios, que es agua viva, el Espíritu Santo, la salvación, ella se fue a su aldea y contó todo, ¿no? Lo que ha sabido.
Por eso todos los vecinos se acercaron a Jesús y le pidieron a Jesús que se quedase más tiempo. Por eso Jesús pudo enseñar a esos vecinos durante 2 días. ¿Sí? Por eso, como versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Por la palabra de Él. Muchos creyeron, ¿no? Los vecinos de esa mujer. Por eso Jesús pudo quedarse en 2 días más en este lugar. Pero muy lamentablemente, y versículo 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Galilea, o sea, Nazaret, ¿no? Eso donde creció Jesús, ¿no? Por, sí, entonces, tierra natal, es primero. Pero sí, como, ¿sí? Sí, un lugar donde creció, donde pasó todo su tiempo, ese lugar, Galilea, Nazaret, ¿no? Sí. De hecho, versículo 44, aquí está escrita una palabra un poco lamentable, ¿no? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Sí, o sea, en Galilea, ¿no? Sí, muchos galileos no respetaron a Jesús según este versículo. En la época de Elías también, ¿no? Hubo gran hambre en la tierra de Israel norte, pero fue enviado Elías a donde, a Sidón, ¿no? Un poco lejos de la tierra de Elías. Había muchas personas en el lugar donde se quedaba Elías, pero fue enviado Sidón, ¿no? A una viuda, porque Elías no fue respetado por sus vecinos, por su gente. Por eso fue enviado a otro lugar. Como este versículo, los profetas que tienen la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios, no puede ser respetado por más cercanos. En nuestros casos, no tenemos la familia, que no creen, aún no han recibido la salvación, entonces ellos no nos respetan. Sí, sobre todo cuando profetizamos, cuando enseñamos, evangelizamos a ellos, no quieren respetar a cada uno de nosotros, ¿no? Como este versículo. Sí, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él era Galileo, Jesús. Sí, pero todo el mundo sabe que era un hijo de carpintero, un pobre, nada más, ¿no? Por eso no pudieron respetar a Jesús. Pero aún así, aquí versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también a ellos habían ido a la fiesta, ¿no? Sí, muy diferente. 44, el profeta no puede ser respetado en su tierra, su propia tierra. Pero aquí, 45, los galileos le atendieron a Jesús, ¿no? Entonces, un poco contrario. 44, 45. Entonces, aquí está escrita el motivo de que atendieron los vecinos a Jesús, los galileos, ¿no? Porque ellos han visto los milagros que hizo Jesús en Jerusalén. Capítulo 2, capítulo 2 de San Juan, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, ¿no? Aquí Jesús hizo muchos milagros en la fiesta de Pascua en Jerusalén. Sí, algunos galileos se fueron para participar, para celebrar esta fiesta, por eso ellos pudieron ver los milagros de Jesús. Por eso ellos pudieron atender a Jesús a su tierra. Pero diferencia de los vecinos de una samaritana.
los vecinos de una samaritana, escuchando la palabra, creyeron en Jesús. Pero los galileos, en lugar de escuchar la palabra de Dios, siempre buscaban los milagros. Pues resulta que ellos rechazaron a Jesús. ¿Sí o no? Por eso estos versículos nos hacen pensar. Algunas personas, algunos creyentes quieren ver los milagros, pero sí, el milagro sí le hace tener la fe, pero no todos suficiente. La fe verdadera viene por la palabra de Dios. Por eso, este versículo 46 está escrita sobre dos tipos de la fe que tuvo este oficial de la ley. De hecho, todas las historias, todos los acontecimientos que están escritos en la Biblia nos enseñan la manera de ser salvo, la manera de recibir a Jesucristo y tener la fe verdadera. Por este motivo, todos los libros, todos los acontecimientos de la Biblia están escritos. Por eso, hoy, este tema también nos enseña esta cosa. O sea, volvamos, capítulo 4, San Juan, versículo 46. Se entiende mi palabra, ¿no? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Aquí está escrita un lugar, Caná de Galilea. ¿Por qué donde había convertido el agua en vino está escrita esta añadida, esta parte? Porque este milagro también tiene gran reacción, ¿no? Muy importante para nosotros. Hoy no tenemos tiempo para revisar esto. Pero había en Capernaum un oficial del rey. A través de esta parte podemos encontrar este hombre tenía gran poder, riqueza, autoridad. Un oficial, como en nuestra época, un ministro. Imaginemos, un ministro tiene mucho poder, mucha riqueza. Pero él tenía problema en su casa, gran problema. Su hijo estaba enfermo, no como resfriado, sino una enfermedad mortal. Por eso estaba a punto de morir. No sé cuántos lleva teniendo esta enfermedad, este hijo, pero imaginemos, llevando mucho tiempo. Entonces el oficial, ¿no? Tenía riqueza, autoridad, entonces buscaba por toda la parte de buenos médicos, buenas medicinas, ¿no? Pero no servía nada a curar a su hijo. Entonces vamos a ver, para ese hombre, la enfermedad de su hijo, eso es algo muy gran tristeza, muy, no sé, una cosa angustiada, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios le permitió esta cosa? Como sabemos, si no tenemos ninguna dificultad en mi vida, casi nadie puede buscar a Dios. Comparando las 4 estaciones, el invierno, no sé, a mí no me gusta el frío. Por eso siempre yo quiero buscar el calor, sobre todo el invierno. El verano no hace falta, aleja el calor, pero el invierno busca todo el mundo el calor. Entonces, ¿a qué se refiere el invierno en mi vida? La tribulación, aflicción. Como el sol, Dios nos da el calor, la luz. Por eso la gente que sufre por el frío puede buscar el calor de Dios. Entonces vamos a pensar, entre 4 estaciones, ¿qué tiempo nos llegó primero, después del diluvio de Noé? ¿Qué estación? ¿Qué tiempo? Primavera, verano, otoño, el invierno, entre 4. ¿Qué estación? ¿Qué tiempo llegó a la humanidad después del diluvio de Noé? Primavera.
Pero que no todo. Primavera. Vamos a ver. De hecho, para disminuir la cantidad de agua, Dios sopló el viento, ¿no? Entonces, con el soplo ya hace hielo. Entonces, ¿qué estación será? Invierno. El invierno llegó primero a nuestra vida. Entonces, podemos buscar el calor. En el caso de este oficial también, ¿no? Él sí llevaba tiempo muy bien, ¿no? Sí, disfrutándose su autoridad, su poder, ¿no? No tenía ningún problema. Entonces no hacía falta buscar a Dios. Pero en ese lugar, en ese tiempo, cuando tenía este gran problema y gran tristeza en su casa, él ya buscó a Jesús. ¿Por qué Dios nos permite estas cosas? El mismo motivo. Pero cuando nos llega esta aflicción, esta tribulación, me gustaría que ustedes, todos nosotros, tengamos este versículo en nuestro corazón. Entonces podemos esperar en la misericordia, en la ayuda de Dios. Porque este versículo nos enseña el corazón verdadero de Dios. Vamos a buscar Lamentaciones capítulo 3. Aquí pongamos una marca, ¿no? Porque si podemos volver. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. El versículo 31 al 33. Lamentaciones 3, 31, 33. Vamos a leer juntos. Se puede leer aquí en la pantalla. Lamentaciones 3, 31. Leamos los juntos. El Señor nos desea para siempre. Antes se aflige, también se fortalece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y aquí, el Señor no desecha para siempre. Sí, algunas veces puede afligir a las personas, ¿no? Y también, pero en ese momento se compadece, ¿no? Sí, con nosotros mismos. Este versículo también está escrita en el libro de Hebreos. Como nuestro Señor, sumo sacerdote, pero tuvo misericordia de nosotros, Él se compadece con nosotros cuando tengamos aflicciones, ¿no? Sí. Según la multitud de sus misericordias. No aplique ni entristece voluntariamente. Eso no es la voluntad de Dios. Sí. A los hijos de los hombres. Pero para un motivo que la gente busque a Dios. Con este motivo, Dios permite la aflicción en nuestra vida. A nosotros también. ¿Por qué? Porque Dios todavía no ha podido solucionar mi problema. Por el mismo motivo, para que podamos confiar, buscar, clamar a Dios. ¿Sí? Dios escucha nuestro amor, nuestra oración, y en su tiempo adecuado solucionará nuestros problemas, ¿no? Por eso vamos a recordar, tener ese versículo en nuestro corazón. No es voluntad de Dios, no es el corazón verdadero de Dios, ¿no? Sí. Ya volvamos, San Juan capítulo 4. Versículo 46. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo.
De hecho, sí, en este mundo hay varios tipos de las tristezas. ¿Sí o no? Cuando un niño se pierde algún juguete, se puede entristecerse, ¿no? Sí. De un niño, sí, a nuestros ojos, muy pequeñito, ¿sí? Un juguete. Pero cuando se pierde, sí, llora mucho, ¿no? Y adolescente. Sí, cuando, no sé, tiene algunas dificultades entre los amigos, también puede sí, tener tristeza, ¿no? Sí, está triste. Y los adultos, un poco diferente. Cada época, sí, la gente tiene su tristeza por algo, ¿no? Sí, pero entre todas las tristezas, ¿cuál será más grande? Como los padres, cuando pierden sus hijos, ¿no? Entonces esta tristeza, ¿sí? Inimaginable, ¿no? Muy grande. Nosotros, no sé, algunos, sí, entre nosotros hay algunos que tengan esta experiencia o no, pero yo creo que sí, no. Sí. Pero cuando una persona, un padre, una madre pierde su hijo, entonces, ¿sí? Ninguna cosa puede consolar de esta tristeza. Pero noticia, ¿no? Sí, ya estaba a punto de tener esta tristeza. Imaginemos, ningún médico, ninguna medicina no puede curar a su hijo, entonces le hace desesperar, ¿no? ¿Sí? Es animado, ¿no? ¿Sí? Y también en un poco tiempo su hijo va a morir. Entonces él tenía esta gran tristeza. Pero por eso él desesperadamente buscaba a Jesús, porque él escuchó, ¿no? La fama de Jesús. Si Jesús pudiera curar a mi hijo o no, con este deseo, él buscó mismo de Capernaum a Cana de Galilea, ¿no? Ya vamos a ver, versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir, ¿no? Él era rico, él tenía muchos siervos, él pudo enviar a los siervos, ¿no? En lugar de él mismo. Sí, tú vete. Y si pide a Jesús que venga a mi casa, pudiera pedir a sus siervos de esta manera. Pero este versículo, mismo se fue a Jesús. ¿Por qué? La aflicción, la tristeza le hace humilde a la gente. Él era arrogante. Si fuéramos él, ¿sí? ¿No? Si tengo autoridad, riqueza, poder, entonces puede menospreciar a muchas personas. Pero la tristeza, la aflicción le hizo humilde. Y le hizo urgente, ¿no? Por eso él pudo irse a Jesús mismo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, le llevó esta gran noticia. Ya por fin Jesús llegó a este lugar. Pues él se fue. Entonces vamos a pensar la distancia entre Capernaum a Cana de Galilea. ¿Cuánta distancia tiene? Ni idea. Más o menos 5 kilómetros. Muy cerca, ¿no? Pero de Galilea, de Cana y hasta Capernaum, 36 kilómetros más o menos. Como aquí Segovia, Matabuena, ¿no? Ahora mismo, si en coche, 30 minutos, muy cerca. Pero en la época de Jesús no había ningún coche. Entonces hay que andar, ¿no? Promedio de la velocidad de andar un adulto, 1 hora más o menos 4 kilómetros, 4 o 5. Entonces para llegar, ¿sí? 34 kilómetros, 36 kilómetros, hay que andar, ¿sí? Más o menos 10 horas. 10 horas. Entonces vamos a ver,
¿A qué hora él se marchó para llegar? ¿Dónde? Sí, Caná de Galilea. Eso también aquí está escrita la información. ¿Por qué? De hecho, este problema le hizo muy urgente. De hecho, a él no le importaba la distancia. Él pudo andar, ¿no? sin parar. 10 horas, imaginamos, 10 horas. ¿No? ¿Es muy fácil o no? Sí, muy difícil. Pero él caminó por este camino para buscar a Jesús. ¿Sí? Y luego, versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿No? Eso fue un reproche, ¿no? Sí, si vosotros no veis las señales, los milagros, no vais a creer, ¿no? Porque Jesús pudo ver el corazón de las personas. Los galileos buscaban los milagros, ¿no? A diferencia de los vecinos de los samaritanos. Este oficial que buscaba un milagro, ¿no? Sí, sanar a su hijo que estaba a punto de morir, hace falta un milagro, ¿no? Por este motivo, él llegó a Jesús. Pero Jesús le reprochó con este versículo, ¿no? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis, ¿no? Si fuéramos él, este oficial, escuchando este reproche, ¿sí? ¿Cómo sentiríamos nosotros? Muy mal, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué yo vine aquí? ¿Por qué yo vine aquí? ¿Sí? Para escuchar este reproche, de iré, ¿no? Podríamos sentir de esta manera. Pero él se quedó aguantando el reproche de Jesús. ¿Por qué? Era muy humilde, muy urgente de su corazón. De hecho, una persona tiene el espíritu muy pobre, el corazón muy humilde, puede recibir la bendición de Dios. A través de este versículo, Jesús cambió la mente de este oficial. Y cambiará la mente de los creyentes que buscan los milagros. Y luego, versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Sí? Él pidió a Jesús: sí, tú tienes razón, pero yo tengo esa necesidad. Tú tienes que venir conmigo y sanar a mi hijo, por favor. Entonces, ¿qué hizo Jesús? En lugar de irse con este oficial, él dijo una palabra, ¿no? Vamos a ver. Leamos juntos. Jesús le dijo: tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Entre este parte, ¿no? Tu hijo vive. Y el hombre creyó. Inmediatamente ya, ¿no? Él creyó. Pero si fuéramos oficial, escuchando la palabra de Jesús, ya tu hijo vive, podríamos creer esta versículo, esta palabra tan fácilmente, casi imposible, ¿no? Sí. Imaginémonos una palabra, un hijo, ya que estaba a punto de morir, puede sanarse sin verlo, muy difícil. El hombre creyó, dice. ¿Sí? Si no hubiera creído la palabra de Jesús, este hombre, ¿qué haría? ¿Sí? Le pediría, le rogaría a Jesús constantemente, ¿no? No, tú tienes que venir conmigo, ¿no? Sí, por favor, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuál es la manera más rápida para sanarse a
caminando 10 horas, ¿no?, a la casa de este oficial, o solamente una palabra. ¿Cuál es más fácil? La palabra más fácil. ¿Sí? Imaginemos, mientras caminando 10 horas, este hijo también puede morir. ¿Sí? Tiene urgencia. ¿Cuál es más rápido? Cree la palabra de Dios. De hecho, la palabra tiene poder sanar a la enfermedad, sobre todo espiritualmente. Eso es la manera de Dios. La manera de personas busca el milagro, pero la manera de Dios es totalmente diferente. Envía la palabra. Vamos a buscar Salmo 107. Salmo 107. Versículo 19. Sí. Del 10, mejor. Salmo 107, 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en miedos, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Estos versículos nos enseñan nuestro estado anteriores, ¿no? ¿Sí? Estábamos en la tiniebla de la muerte, ¿no? ¿Sí? Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. No tenía ninguna paz en nuestro corazón. Cayeron, no hubo quien los ayudase. En el caso de Oficia también, no había nadie que le pueda ayudar. Pero, versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ¿no? Y versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mismo versículo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Versículo 20, leamos juntos. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí está escrita la manera de Dios. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Nos ha enviado la palabra. El libro de San Juan capítulo 1, ¿no? Era el verbo en el principio. Este verbo se ha hecho carne, ¿no? Sí. Vino este mundo. ¿Quién será? El Señor Jesús. Dios envió la palabra. Dios envió a Jesucristo y nos libró, nos sanó, nos perdonó, ¿no? Esa palabra nos enseña la manera de Dios. Jesús dijo a ese tu hijo vive. Ya tu hijo vive. La palabra tiene poder. ¿Se entiende mi palabra? Entonces, cuando estamos en una situación difícil, ¿qué tenemos que buscar? La palabra de Dios. Vamos a ver cuántas veces al día buscamos la palabra de Dios. ¿Por qué Dios me ha dado esta situación tan difícil? Si podemos quejarnos contra Dios, pero no busca la palabra de Dios. Por eso no le llega, ¿no? ¿Sí? La consolación de Dios. Pero el salmista buscaba la palabra de Dios. Por eso él podía ser consolado por la palabra de Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 119.
versículo 92 y 93. Leamos los juntos. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Qué dice este salmista? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera en la situación tan complicada, tan difícil, este salmista buscaba la palabra de Dios y se ha encontrado, ¿no?, la alegría en su corazón. Por eso él podía aguantar, pasar esta difícil situación, ¿no? Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Él experimentó esta experiencia, ¿no? Nosotros tenemos que también pasar y experimentar con estos versículos. El oficial, ¿no?, escuchó la palabra de Jesús. Para él muy difícil creer la palabra de Jesús, pero él creyó, dice la Biblia. De la misma manera, la Biblia nos enseña la palabra del Evangelio. Por ejemplo, si Jesús antes de morir dijo una palabra, si aprendimos en el seminario, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué palabra dijo Jesús? Consumado. ¿Qué significa esto? Ya terminado, ya perdonado todos tus pecados, ¿no? Como la palabra, ya tu hijo vive. Sí, perdón. Entonces, a través de esa palabra, su hijo ya se ha recuperado. Con la palabra de consumado es todos los pecados de las personas ya se han perdonado. Pero el problema es que la gente no cree esto. Por eso, si piensa, hace falta algo, no suficiente. En el seminario de la Iglesia de Ponferrada, ¿no?, yo he preguntado a las personas que han participado, ¿no?, primera vez, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen este versículo consumado es? Sí, yo creo. Entonces, sus pecados todos han perdonados. Hasta ahora sí. Y desde ahora en adelante yo tengo que hacer alguna cosa más. ¿A qué se refiere esto? No creen consumadores. Sí, casi todo se ha perdonado, casi todo se ha hecho. Eso puede creer. Pero consumado es totalmente no cree. Por eso no puede ser librado. Eso. Imaginémonos. Ya su hijo vive, ¿no?, en el oficio, pero no cree la palabra de Jesús. Ya tu hijo vive, entonces él tendría la misma tristeza en su corazón. ¿Sí o no? Eso nos enseña. Volvamos. San Juan capítulo 4. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, dice, él creyó la palabra de Jesús. Por eso él pudo regresar con tranquilidad. Si no hubiera creído en la palabra de Jesús, él habría pedido a Jesús muchas veces continuamente, no, yo no puedo creer tu palabra. Entonces, vámonos juntos, ¿no? Le pediría a Jesús. Si fuéramos Jesús, escuchando esta súplica de este hombre, que pensaríamos nosotros, ya he hecho todo, solo tú tienes que creer, nada más. Pensar de esta manera, ¿sí? Pero él creyó la palabra de Jesús. Por eso él pudo regresar con tranquilidad. Una persona cree en la palabra de Dios, entonces el poder de la palabra, ¿sí?, le afecta. Si no cree, no le afecta nada.
aunque se ha hecho todo, pero no siente mi palabra. Todos los pecados de las personas se han perdonado, ¿sí o no? ¿Por qué no puede ir al cielo? No cree. Por eso sí, no le vale, ¿sí?, la palabra de Jesús. En el caso de para tener el poder de la palabra, hace falta creer la palabra de Dios, ¿no? Según dice aquí, el hombre creyó la palabra de Jesús y se con tranquilidad. Pero tendría duda, ¿no? ¿Realmente mi hijo ha revivido, si está sanado o no? Sí, tendría duda. Por eso él se fue. Ya vamos a ver el versículo 50. Cuando ya ese día, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Eso es gran noticia. Una noticia tan alegría, ¿no? Tan alegre. Tu hijo ya vive. Entonces, si fuéramos él, esta noticia, escuchando esa noticia, ¿qué pensaría? Por fin, ¿no? Sí, mi hijo ya salvado, ¿no? Para él, este versículo, ¿cómo era? Fue librado de su tristeza, de su angustia. ¿A qué se refieren estos siervos? Indica los que ven este hecho, ¿no? Nosotros hemos experimentado el poder de la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser testigos, como estos siervos. Hay que salir y hay que encontrar a las personas que están esperando esta nueva noticia, ¿no? Sus siervos salieron a recibir y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él tenía curiosidad. ¿Cuándo mi hijo se sanó? Por eso, versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. A las 7. Entonces, ¿qué hora sería? 7 de la tarde. Sí, 7 es la hora de judíos. Para nuestro horario hay que ver, menos 6 horas, ¿no? Porque si ellos, según el horario de judíos, empieza el día nuevo a las 6 de la tarde. Nosotros a las 12 de la noche ya empieza el día nuevo, ¿no? Entonces hay que, si diferencia, 6 horas. Hay que, menos 6 horas. Entonces podemos imaginar, a la 1 de la tarde ya empezó a mejorarse, ¿no? Entonces a la 1 de la tarde Jesús dijo: tu hijo ya vive, ¿no? Entonces, para llegar a la 1 de la tarde, ¿sí?, ¿a qué hora tiene que salir de su casa? De la madrugada, más o menos a las 3 o 4, él se marchó de esa hora. ¿Sí? Entonces, podemos imaginar su urgencia, ¿no? Yo no podía dormir tranquilamente, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos que buscar a Dios mañana o tarde o noche, ¿sí?, para recibir la ayuda de Dios. Muchos creyentes pidieron a Dios madrugada, ¿no? Vamos a ver un caso. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 15. Josué 6, 15.
Leámoslo juntos. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Se levantaron cuando al despuntar el alba, ¿sí? Muy madrugada, ¿no? El alba es cuando empieza. Sí. Alba, eso sí, madrugada, antes de amanecer, ¿no? Sí. Entonces, mañana por la mañana muy temprano, ellos se levantaron, ¿no? Para recibir el poder de Dios. No solo en ese caso, sino también Rey David, sí, oraba a Dios por la mañana temprano, ¿no? Sí. Ya vamos a ver Salmos, capítulo 46. Versículo 5. Salmo 46. También leamos juntos. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará, la mañana. Dios la ayudará al clarear la mañana, cuando amanece, el sol, madrugada. De hecho, nosotros sí, tenemos que buscar a Dios por la mañana temprano. Entonces, sí, vamos a probar. Realmente Dios me ayudará, ¿no? Ese hombre se marchó muy temprano, madrugada, para llegar a Jesús a la 1 de la tarde. ¿Por qué está escrita la hora? ¿No? Para enseñarnos, ¿no? El poder de Dios se manifiesta en la madrugada. ¿Se entiende? Entonces, volvamos a Salmo capítulo 4. Versículo 52. San Juan 4, 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. A través de este testimonio, él podía confiar, ¿no? La palabra de Jesús más confiadamente, ¿no? Ya se ha solucionado, se ha desaparecido su duda totalmente. Por eso el testimonio de los testigos, muy importante. La Biblia, ¿no? Los creyentes, los cristianos que habían vivido antes de nosotros, como testigos, han testificado la salvación que tenemos ahora mismo. De hecho, nosotros tenemos que escuchar sus testimonios. Aquí está escrita. Todos los libros de la Biblia nos enseñan el poder de la palabra de Dios. Pero lamentablemente no escuchan, no inclinan sus oídos, no ven con sus ojos este testimonio. Por eso siempre tiene duda. Vamos a ver Hebreos capítulo 2. Nuestra salvación fue testificada por el Señor primero y luego por los testigos, ¿no? Como este caso. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Hebreos 2, 3 y 4. Veamos los juntos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y el partimiento del Espíritu
Santo según su don. Aquí, la salvación es tan grande. Una persona, si descuida de esta salvación tan grande, ¿cómo se escapa de la vida de Dios? No hay otra manera. Esta salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Señor dijo, ¿no? Sí, consumado es en Dios. Al lado de él, a un ladrón, tú estarás conmigo hoy paraíso, ¿no? Eso es la palabra del Señor, ¿no? Y cuando se apareció a los discípulos, mostrando su mano costado, ¿no? Paz a nosotros. Eso sí, confirmada por el Señor primero. Y luego, por los que oyeron, fue confirmada. ¿Quiénes oyeron? ¿Sí? Los discípulos del Señor, ¿no? Y los cristianos. Aquí en la Biblia fue confirmada nuestra salvación. Los siervos anuncian esta gran noticia a su amo. Amo, ya, puedes tranquila, puedes ser tranquilo, ¿sí? Porque tu hijo ya vive. Cuando va a la ciudad, por eso él volvió. Y luego, ¿sí? ¿Cómo es el versículo? Vamos a ver. San Juan capítulo 4. Versículo 53. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. De hecho, antes de contar este oficial a su familia lo que ocurrió a su hijo, entonces nadie sabrá la razón, ¿no? De repente su hijo ya se ha quitado la fiebre y ya se ha sanado todo y sin ninguna razón, ¿sí? Él contó, mira, yo he encontrado a Jesús, porque todo el mundo sabe, porque él se fue, ¿sí? Para encontrar a Jesús. Ese hombre me dijo que tu hijo ya vive. Ese mismo tiempo, mi hijo ya se salva. Y con este testimonio, su familia puede creer. Él también creyó. Otro tipo de milagro. Vamos a ver Romanos capítulo 1. Aquí está escrita dos tipos de la fe. Romanos capítulo 1. Versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Aquí el Evangelio tiene poder, la salvación, ¿no? A todo el mundo. Y porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Una persona cree en el Evangelio, puede encontrar la justicia de Dios. Eso, la justicia de Dios. Por la fe se revela y para fe. Nosotros, ¿con qué podemos vivir este mundo? Con la fe, ¿no? ¿Sí? Por eso, cuando tenemos la fe, el Evangelio, esta fe nos hace tener más fe. Por eso, más el justo por la fe vivirá, ¿no? No solo su espíritu, sino la vida de nuestra vida. Ese hombre no pudo perder su fe, porque él vio, él recuperó de su visión. Por eso creyó él y toda su casa. Un oficial. Imaginemos, si no hubiera llegado esta tristeza, él no habría podido creer en Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí? Al principio le daba muy gran tristeza la enfermedad de su hijo, pero ha cambiado. La tristeza
cambiado a la alegría. ¿Sí o no? ¿Sí? En nuestros casos, los mismos. Ya, ¿por qué? Si Dios nos ha permitido las aflicciones, para que podamos encontrar la bendición verdadera de Dios. Para que tengamos la fe y para que podamos vivir con la fe, como este versículo. Pues está escrita este milagro. ¿Se entiende, verdad? Sí. Por eso nosotros, si como estos siervos, como este hombre, ¿no? Tenemos que anunciar a muchas personas. Mira. La palabra de Dios tiene poder. ¿Sí? ¿Por qué tú tienes duda? ¿Por qué no tienes confianza? ¿Por qué no tienes seguridad? Mira. ¿Sí? La palabra de Dios tiene poder. Yo he experimentado, ¿no? Yo he recibido la bendición de Dios, la salvación de Dios. A través de los testimonios, unas personas también pueden creer, pueden tener esta fe. Dos tipos de la fe. Para efectuar el poder de la palabra de Dios, tenemos que creer. Y luego, después confirmar el resultado de nuestra fe, podemos vivir con la fe. ¿Sí? Por eso, la enseñanza de la historia de hoy nos lo enseña. Volvamos. Versículo 54. Versículo 54. San Juan 4. Esta segunda cena hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Él mostró dos milagros. Primero, convertir el agua en vino y sanar. Por eso me gustaría que cuando volváis a casa, mediten por favor los versículos. También tenemos que apresurarnos, ¿no? Para anunciar este gran mensaje. También, si tenemos ahora las dificultades, vamos a orar a Dios por la mañana. Podemos experimentar la ayuda de Dios. Si la palabra hasta aquí y terminamos con la palabra. Padre nuestro Dios, te damos las gracias por darnos la palabra muy edificada para nuestra vida cristiana. Hoy hemos aprendido sobre la fe que tenía este oficial de la ley. Nosotros queremos tener más fe, añadir más fe. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a tu palabra. Danos más palabra adecuada para que podamos tener más consuelo, podamos tener más poder del Señor. Por eso, ayúdanos a que podamos acercarnos cada día a tu palabra. Sobre todo, alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas que todavía no han conocido tu palabra, tu poder. Por eso nosotros tenemos que anunciar este gran mensaje a las personas. Nos ayudamos a que podamos llevar a cabo esta gran obra para predicar tu palabra. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor